que la ley de Ohm. La ley de Ohm me indica una proporcionalidad. Dice que el voltaje va a ser directamente proporcional a la intensidad si la resistencia es constante, y va a ser proporcional a la resistencia si quiero mantener mi intensidad constante. Por lo tanto, ¿cómo relaciono esto? Dije proporcionalidad. Entonces, supongamos que tengo la resistencia constante y hago un gráfico de voltaje e intensidad. Significa que si subo el voltaje, también va a subir la intensidad de manera gráfica. ¿Y esto en qué se traduce? En lo siguiente, que el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. ¿Por qué es esto? Porque si yo mantengo mi resistencia constante, resulta ser constante, lo único que puede cambiar es la intensidad. Varía. ¿Y cómo varía? Como esto es constante y B, que es el voltaje, es igual a esto, si varió y B tiene que variar en la misma proporción. Por lo tanto, si subo la intensidad en esta fórmula, el voltaje va a tener que subir para mantener esta igualdad. Entonces, de esta manera, y aplicando los conceptos básicos, fundamentales, totalmente básicos de álgebra, anteriormente vistos, puedo jugar con estas variables para determinar el resto de fórmulas. Si quiero conocer I y conozco el voltaje y la resistencia, como R está multiplicando, lo puedo lanzar al otro lado dividiendo. Y me queda B partido en R es igual a I. Y de esa manera puedo conocer la intensidad. De manera análoga, si quiero conocer la resistencia y conozco el voltaje y la intensidad, como la intensidad está multiplicando a R, puedo lanzarla dividiendo al otro lado, quedándome voltaje partido de intensidad es igual a R. ¿Y en qué se transforma esto? En el famoso triangulito que todos usamos de la ley de Ohm: el voltaje, la intensidad y la resistencia. Entonces, si quiero conocer la intensidad, lo tapo y me queda voltaje sobre resistencia. Si quiero conocer el voltaje, lo tapo intensidad por resistencia. Si quiero conocer la resistencia, lo tapo voltaje sobre intensidad. ¿Okay? Eso es lo que me dice la ley de Ohm. Entonces, si yo tengo una fuente de voltaje de 12 volts y tengo una resistencia de 100 ohms, recuerdo que el voltaje es igual a la intensidad con la resistencia y quiero determinar la intensidad. Por lo tanto, desconozco esta. Para conocerla, envío la resistencia al otro lado, como está multiplicando, pasa dividiendo,
Y me queda que la intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, que también se puede deducir del triangulito que vimos bien antes. Voltaje, intensidad, resistencia. Desconozco la intensidad, la tapo, voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, como conozco el voltaje y la resistencia, reemplazo los valores. Me queda 12 volts sobre 100 ohms. Y ese es el valor de la intensidad en amperios. ¿Ok? Entonces, si yo, por el contrario, tengo una resistencia variable, eso quiere decir que la resistencia puede variar el valor óhmico, que quiere decir que opone más o menos paso a la corriente, pero sé que quiero producir 1 ampere de corriente. Voy nuevamente a mis fórmulas que me dicen que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Conozco la intensidad, conozco el voltaje, desconozco qué valor tiene la resistencia en ese punto. Por lo tanto, la intensidad que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado, me queda que el voltaje sobre la intensidad me va a dar la resistencia. En este caso, reemplazando los valores, tengo 12 sobre 1, y esto me va a dar 12 ohms de resistencia. ¿Ok? En el caso de acá, 12 dividido en 100 es lo mismo a 12 por 10 elevado a menos 2, y esto es 0,02 amperes. ¿Sí? Esto se coloca en la calculadora y te lo damos fácilmente. Ok. Entonces pudimos comprender los fundamentos básicos de la ley de Ohm. Nos falta el tema del voltaje, pero en el automóvil generalmente el voltaje que se ocupa es de 12 volts, así que creo que hasta acá mi referencia sobre la ley de Ohm. Pasemos a la ley de Kirchhoff. ¿Qué me dice